que se meta. Móntate en la ruta vino tinto. Petrocelli, ruta vino tinto, 5 estrellas, ra. Móntate en la ruta vino tinto. Aquí está Petro con la ruta. Vino tinto. Síguelo a él. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Ruta Vinotinto en cuarentena, Ruta Vinotinto Express. Esta profesión es así, nos convoca de repente y a nosotros nos gusta estar detrás de la noticia y es muy placentero cuando los protagonistas también acceden a hablar. Richard Páez Monzón, no hace falta mucha presentación, ex técnico de Mineros de Guayana, ha decidido no continuar o rescindir su contrato pues por el apuro que hay para iniciar el torneo producto del COVID-19. Tiene sus argumentos y lo queremos escuchar aquí en Ruta Vinotinto. Richard, gracias por atendernos como siempre, con la celeridad con la que te escribimos. Aquí estás respondiendo a nuestro llamado. ¿Cómo estás? Buenas noches, Fernando. Bueno, una situación no esperada. Realmente hice todos los intentos para tratar de evitar esta posición que he asumido desde el día de ayer, ya que habíamos conversado primero que nada con los técnicos de los equipos de primera división a través de una reunión WhatsApp que hicimos los 19 técnicos y en donde nos explayamos a abrir cada uno de nuestras opiniones acerca del inicio del torneo del fútbol venezolano y realmente todos habíamos quedado como en una decisión compartida de que el tiempo era prudencial empezar el torneo a partir del 1 de septiembre. Okay. Y eso evidentemente dejaría un lapso por lo menos para comenzar a preparar los entrenamientos de preparación a partir del 15 de julio. Era la idea más o menos que habíamos planteado y que se lo planteamos a la Liga Fútbol en esta circunstancia que todavía no habían definido ninguna fecha oficial. Solamente la federación había expresado la misma fecha que nos pareció lo más sensato en ese momento, como lo había adoptado la federación, como una fecha sensata, prudencial, como para comenzar. Lo que habíamos después hablado era que nos habían advertido amigos infectólogos en el país y lo que había dicho la propia Academia de Ciencias Naturales y de Medicina de Venezuela, que a partir del 15 de junio se esperaba que comenzara a darse un aumento en la cifra de contagio, de casos contagiados confirmados del COVID-19 en Venezuela. Porque en Venezuela llegó caminando, no llegó por avión como llegó en los otros países. Claro. La infección real del COVID-19. Por eso es que se tardó tanto en una curva muy lineal, muy aplanada, que prácticamente duró desde marzo hasta el 15 de junio. Entonces, esto ha condicionado que la prolongación de la cuarentena ha sido extensa, pero es ahora cuando verdaderamente hay que cumplir con la cuarentena. Y nosotros lo habíamos hablado con la Junta Directiva de Mineros de Guayana, que deberíamos esperar, que ojalá que la liga no hiciera pública que el campeonato comenzara. Pero sí hubo yo creo que una presión interna, natural, normal, de los propios equipos por comenzar a trabajar para estar preparados lo más pronto posible para el comienzo del torneo que lo habían diseñado para el 15 de julio. Pero por la misma razón de que comenzaron a aparecer estas cifras, en Carabobo, que solamente tenía 6 casos antes del 15 de junio, hoy tiene 45 casos y creo que hoy con la nueva información hoy actualizado, creo que ya superó los 50 casos. En Carabobo estoy hablando. Entonces, donde se había diseñado hacer el campeonato en una sola sede. Y esto es lo que yo estaba, alertando. Y cuando ya comienzan los equipos a entrenar, ya hace 4 o 5 días comenzaron Metropolitanos, Atlético Venezuela, Caracas, Táchira, comienza Zamora, empiezan los equipos a movilizarse por no quedar atrás, por no quedar una cosa natural en el fútbol, todo el mundo se quiere preparar, que no vaya a haber ninguna ventaja, pero no se han dado cuenta que aquí la única desventaja que tenemos todos en común es que el COVID-19 está empezando a levantar la curva de contagio exponencialmente. Y esto significa que hay contagio en toda Venezuela.
que hay posibilidades de contagiarnos en cualquier ciudad y comenzar a generar esta concentración por mejor protocolo de seguridad que exista, va a haber mucho riesgo de hacer contagios dentro del equipo. Cuando entrenan en el estadio, no en la cancha de entrenamiento y regresan a su casa y uno no sabe si dentro de ese regreso participan de otros contactos o hacen otras situaciones y esto evidentemente como médico, lo digo yo ahora, entiendo claramente que el índice de morbilidad de la salud, del contagio de nuestros jugadores y cualquiera del cuerpo técnico de los equipos que empiecen a participar en estos momentos es muy alto. Y es por eso que yo decidí, a pesar de que había alertado de una forma verbal hace rato para no tomar esta decisión, pero lamentablemente ya el tiempo nos atrapó y tuve que tomar la decisión ayer de firmar el contrato de rescisión con Mineros de Guayana y que lamentablemente no podemos continuar con ello. Richard, en esa reunión de WhatsApp con los entrenadores, la cual hacías referencia del día de ayer, ¿cuál era el veredicto general? Quizás los más jóvenes eran más entusiastas para arrancar, pero de los 19 entrenadores, ¿eras uno de los pocos disidentes o la mayoría tomaba tu palabra y estaba de acuerdo con tu postura? No, todos estábamos de acuerdo en comenzar. Okay. En comenzar, porque ya, o sea, mucho tiempo tenemos parados que ya eran prácticamente 70 días, 80 días en el momento que hicimos la reunión, y eso evidentemente ya había desgastado a todo lo que queremos jugar al fútbol, que queremos tener la competencia, porque eso es lo que nos mantiene con vivo. Era, en primer lugar, todos estábamos de acuerdo que había mucho apuro, que había mucho afán por parte de los que habían informado de una u otra manera. Puede comenzar el campeonato el 1 de septiembre, pero esperar a ver cómo se comportaba esta curva que nos habían dicho que iba a comenzar el 15 de junio. Justo comienza el 15 de junio, a comenzar a aumentar la cifra de contagiados, es ahí donde hay que tomar en cuenta ese aumento. Entonces es ahí donde creo que la situación se le escapa a uno de las manos, porque son decisiones en donde uno tiene que respetar. Hay gente joven, hay gente con las ganas, con la motivación, que sobrepasa a la precaución. A ver, estamos con algunos problemitas de comunicación. A ver si retomamos el contacto con Richard. No te escuchamos, Richard. A ver. Estamos conversando con Richard Páez Monzón, ex técnico de Mineros de Guayana. Ahí volvimos. ¿Volviste? Volví. ¿A dónde quedaste? No, me agarró las nebulosas, pero bueno, te escuchamos. Ahora incluso te vemos mucho mejor. ¿Pero a dónde quedamos? No, bueno, me estabas contando que la decisión general obviamente era arrancar, pero producto de este aumento de casos, pues lo más prudente es demorar. Sí, no, o sea, al aumentar esta cifra de contagio a partir del 15 de junio, yo creo que lo aconsejable, lo sensato, nuevamente uso esa palabra porque a nivel de epidemiología hay decisiones que son sensatas y otras decisiones son riesgosas, y riesgosas intermedias o riesgosas altas. Y en este momento yo creo que tenemos que asumir, sea cual sea, cualquier decisión que se asuma siempre va a tener pros y contras, pero lo sensato es asumir decisiones que tengan el menor índice de riesgo de contagio. Y es por eso que creo que alertar, para mí como médico y como técnico tengo que hacerlo. Lo hice en la reunión de la Comisión Médica de la Federación Venezolana de Fútbol y de esa reunión que tuve con Carlos Seguerí y Lubín Angulo, y donde les participaba esta misma postura, y a ellos les pareció que era lo recomendable. Hoy, cuando estamos en estas situaciones, por la premura, por el inicio, y es por eso que yo asumí ya una decisión ya de actuación, ya no de prevención, sino que yo no puedo convalidar, empezar
en una zona, fundamentalmente el estado Bolívar, que también creo que es el tercer estado en el país que tiene mayor cifra de contagio. Estás incluso hoy en la capital, ¿no? Abandonaste Puerto Ordaz, tengo No, entendido. ya, sí, hace una semana, cuando empezó el movimiento que iban a comenzar los equipos, yo me vine a Ujú. Caracas para evitar caer en la tentación de Claro. empezar porque, bueno, ya están aquí los jugadores, ya llegaron, ¿cómo se hace? Vamos a empezar. Y entonces yo dije, no, me parece que la parte de la racionalidad tiene que imponerse en un momento a la pasión. Richard, cuando conversaste con Akram y la gente de la Liga Fútbol, y pusiste esta prevención y les dijiste, mira, yo no arranco en agosto, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Bueno, Fernando, no fue así una posición tajante. Yo lo Ok, que más bien le estábamos, yo digo, intercambiando opinión, él con la necesidad, porque a la Liga Fútbol le correspondía como diseñar, evidentemente, su torneo que se estaba conversando, que había que reiniciarlo, y otros decían que había que continuarlo. Entonces, eso era parte de lo que ellos estaban proponiendo internamente, pero son razones que ellos iban a decidir al final. Nosotros lo que nos preocupábamos era por la fecha, por la organización de un torneo que tuviese garantías de seguridad para los que estábamos participando. Que a nosotros dejábamos una alerta, el reunirnos a todos en una sola ciudad, no era como lo más aconsejable, pero también ellos tenían una respuesta válida, que era como que lo único que podía dar una garantía cierta de poder cumplir con un torneo con la situación pandémica que tenemos aquí en Venezuela especial, de la falta de servicios, de gasolina, de luz, de poder estar haciendo viajes por avión que estaba paralizado. Todo eso tenía sus pros y sus contras. Y nosotros lo que conversábamos era que tenían que ponerse de acuerdo con la federación para entre los dos asumir un torneo que fuese consensuado por las partes, porque las consecuencias también las tenían que asumir los dos, que no asumieran decisiones unilaterales, porque eso era lo que quebrantaba la seguridad y la estabilidad del fútbol en Venezuela. Eso fueron mis conversaciones con él. Igual se lo planteé cuando hablamos con Luis Angulo y con Carlos Seguería en esa reunión de médicos que fue aparte de la comisión médica de la federación, y también le planteaba esta posición médica desde el punto de vista yo como médico reunido con los otros médicos, y todos los de la comisión médica dieron la satisfacción de que mis argumentos eran muy sólidos y que habría que hacer lo posible para tratar de ir llevando el inicio del torneo lo más cercano a septiembre y no hacerlo en julio o en principios de agosto como ya lo tenían planificado. Richard, ¿crees que a esta altura el inicio del torneo tiene una fecha incierta? Hay mucha incertidumbre y hay dudas con todo lo que está pasando. Es que la incertidumbre se da en que hoy hubo 300 casos, Imagínate, 302 casos, más imagínate. los que no están confirmados, porque la gente cree que es que esto está oficialmente siempre registrado. Eso es imposible. Hay muchos a lo mejor que se han enfermado con síntomas leves que no van a los hospitales de acá de Venezuela, no Pero que, van puede, con pero que las razones obvias, pueden contagiar a otras pero, personas, a pero pacientes de pueden riesgo. contagiar. Así es, pueden contagiar a cualquiera que los rodea, y el que los rodea va a contagiar a otro que va a tener contacto. Entonces, esas son las circunstancias que hay que tener mucha precaución, porque ya comenzó la curva exponencial, y cuando comienza la curva exponencial es cuando hay mayor posibilidad de contagios o de índice de contagio. Entonces, eso es lo que estamos hablando, que esto hay que llevarlo día a día, día a día, y que lo prudente hubiese sido esperar incluso para empezar a la preparación, porque eso es lo que no es ya el torneo, sino que se está comenzando una preparación sin saber oficialmente la fecha del torneo. Eso es lo que es riesgoso, y que a medida que vaya avanzando el tiempo, si se sigue haciendo esta congregación de jugadores en un sitio entrenando, aumenta como aumentó en el mercado las pulgas en Maracaibo, que de ahí comenzó el epicentro del contagio en Zulia, como apareció allá de repente en el otro, en la Candelaria, aquí en Caracas, o en Coche,
o en Petare, que pudiera comenzar un epicentro de estas situaciones. Entonces, yo lo que no quiero es que el fútbol venezolano se convierta en un epicentro de contagio en Venezuela. Bueno, aquí en Argentina, Richard, estamos en fase 1 de vuelta. Han aumentado los casos. Aparte nos encontramos en pleno invierno y evidentemente es mucho más riesgoso. Richard, ¿por qué crees que hay tanta desunión en el fútbol venezolano? ¿Por qué hay tantos cuchillos entre la Liga Fútbol y la Federación? Tú viéndolo desde adentro, pero a la vez desde afuera. ¿Por qué crees que sucede eso? Porque pareciera que viven en cuarentena social siempre. Ellos no entienden, los dirigentes tienen que entender algún día que los dirigentes son hombres que deberían estar captando información, recibiendo y discutiendo información de la gente que se mantiene como protagonista del fútbol o del deporte que ellos dirigen. Ellos no pueden tomar a veces decisiones cuando son trascendentales, no pueden tomarlas de una manera tan unilateral, tan sesgada, tan tendenciosa, cuando son cosas que van a afectar a todo un país. O sea, este tipo de decisiones deberían estar la Liga y la Federación Venezolana de Fútbol funcionando con una sinergia total. Deben estar constantemente conversando, mira, ¿qué quieres que hagamos? ¿Cómo lo hacemos? Esa es la conversación, el tono de la conversación para, como yo digo, tomar decisiones en conjunto y asumir las consecuencias en conjunto. Y no después que vayan a suceder alguna situación, sea buena o lo que sea, o que suceda algo lamentable, después se estén echando culpas de que la resolución fue tomada por tal o cual sector. Yo creo que eso es importante. Y el otro tema es ver hasta dónde llega la interferencia política en la federación o en estas decisiones. Debería formar parte, porque evidentemente esta es una decisión que no corresponde solo al ámbito deportivo. O sea, debe ser tomado en cuenta porque la protección al final debe asumirla con toda la supuesta sistema sanitario que tenemos en el país, con la eficiencia para responder a un evento de reunir 19 equipos en una sola ciudad y en donde van a comenzar a participar una interrelación necesaria y obligada, que es lo que a mí me preocupa, reunir a 600 personas en Valencia y eso se convierte en un epicentro de contagio en Carabobo y en Valencia. Ya en la recta final, Richard, quiero preguntarte, más allá de esta corta, breve vuelta al fútbol venezolano, incluso coincidimos en Puerto Ordaz en tu regreso y en la rueda de prensa, ¿qué diagnóstico haces del fútbol venezolano en estos pocos meses que pudiste dirigir, que recorriste algunas ciudades de Venezuela, que conversaste con directivos, que conociste actores inéditos, al menos para tu carrera en el fútbol venezolano? ¿Qué diagnóstico le puedes hacer al venezolano que está fuera del país? Incluso a mí, que no vivo el día a día del fútbol venezolano y que es muy importante saber de tu testimonio tan acreditado, una disección como buen médico. No, bueno, al regresar, acostumbrado al ambiente internacional, porque ya he vivido 3 ligas internacionales, la de Perú, la de Colombia, la de Ecuador, últimamente en el año 2018, pues ver el fútbol venezolano significa que todavía nos falta mucho más organización interna, Okay. que nuestros equipos siguen siendo equipos que todavía no llegan a ese nivel de club. Apenas yo creo que el Caracas y Mineros por ahí se acercan a esa condición de club por la infraestructura interna que han construido, porque han generado por lo menos un ambiente adecuado para entrenar, con sitio de hospedaje y sitio de alimentación con todas las condiciones. Pero falta condicionar más organización en los aspectos de los viajes, del desarrollo de la competencia, que la competencia sea más adecuada, que haya siempre una capacitación permanente en nuestros árbitros. Debería ya existir el VAR, porque ya el nivel internacional te exige en esta liga que exista el VAR como un mecanismo de mejorar la equidad o la justicia adecuada en la intervención de un componente tan importante como es el árbitro. Y fundamentalmente generar que todos los equipos comiencen a trabajar a la organización de un club, porque siguen compitiendo por el mera competencia de llegar a conseguir la competencia internacional
y la consecuencia económica que eso genera. O sea, prácticamente esta liga depende es de los apoyos económicos que está generando el ir a la competencia internacional. Y eso hace que el fútbol siga siendo muy doméstico, de un nivel competitivo cada día menor, porque vemos que nuestros jugadores de buen potencial y generalmente los jóvenes se los están llevando del fútbol venezolano. Y lo único importante, porque la otra contra que tiene buena de eso es que hay mucha gente joven jugando en muchos equipos y esa gente joven pues tiene la posibilidad de hacer crecer, de darle un crecimiento en el aspecto técnico y comprensión del juego, que para mí es uno de los defectos que todavía nos falta, ahora hablando ya más en el interior desde el punto de vista táctico, técnico, táctico. Me siento muy complacido que hay gente joven entrenando en muchos equipos del fútbol venezolano, prácticamente todos venezolanos, prácticamente, y eso habla de el de entrenador venezolano cada día va adquiriendo mejor nivel competitivo y de capacitación, aunque sea de esa manera casi empírica, que debería haber aquí la institución, la Federación Venezolana de Fútbol, debería tener ya instalado un proceso, un proyecto de capacitación permanente de nuestros futbolistas y de nuestros, fundamentalmente, entrenadores de categorías base y entrenadores del fútbol profesional. Los técnicos del fútbol profesional deberían estar con estas plataformas. Ahora más que nunca se ha visto la posibilidad como con un simple ingreso a un link se puede reunir 19 técnicos de primera división a conversar o a intercambiar opiniones o a recibir una ponencia de gente especializada de otros países, que eso serviría para seguir mejorando el nivel de capacitación de nuestros entrenadores. Por más profesionales que pretendamos ser, siempre hace falta eso para mejorar, para crecer y para desarrollar, ¿no? Hoy, más que nunca, que el fútbol ha caído una diferencia abismal de lo que vemos en Europa con lo que vemos en América, en donde el fútbol de la comprensión que se hace en Europa nos está sobrepasando y muy pocos equipos en Sudamérica comienzan a dar muestras de ese fútbol de la comprensión del juego, de la anticipación de la jugada, del fútbol cognitivo, del fútbol de las sinergias. Y eso evidentemente nosotros tenemos que entrar en ese nivel porque si no, seguirán siendo Eurocopas las finales de los mundiales. Profe, bueno, fueron 6 partidos apenas los que pudo dirigir con Mineros, pero el balance no fue bueno en lo numérico. Sabemos que un grupo necesita tiempo de trabajo, pero ¿por qué costó tanto el arranque? ¿No armó un plantel como el que quería? ¿El equipo no fue contundente? ¿Qué análisis nos puede hacer al respecto? Bueno, toda construcción de equipo es un proceso. Hay equipos que se construyen rápidos dependiendo de las dos flechas, hacia dónde va la flecha, hacia allá o hacia acá, el feedback. O el técnico tiene la capacidad de transmitir pedagógicamente y adecuadamente los conceptos que quiere implantar. Y el otro lado, jugadores que tengan la calidad y la capacidad para responder en la medida que uno transmite. Creo que aquí había la buena intención de ambas partes. Creo que hubo al principio una interpretación adecuada. Indiscutiblemente, hoy la cantidad de conceptos que yo estoy tratando de inculcar son mayores que los que inculqué en el 2013-2014 con el mismo Minero, que ese me dio resultados asombrosos a partir del 6º mes de mi trabajo, y fue ahí donde se transformó en el equipo imbatible que logró ganar 36 partidos aquí en Mineros de Guayana, o no perder por lo menos 36 partidos en Mineros, en Cachamay. Entonces, esto yo creo que era cuestión de un poco más de tiempo, de seguir estableciendo más. Yo los reto a mis jugadores a cumplir tareas situacionales, que muchos no están acostumbrados a esto, jugaban al fútbol, pero no comprendían a lo que jugaban, y eso es un concepto que nosotros estamos hoy más que nunca sembrando siempre. Lo hicimos al final de ese Mineros de Guayana, lo hicimos mejor con el Cuenca. Y en esta primera etapa yo creo que hubo puntos muy determinantes. Hubo fallas en algunos aspectos muy determinantes y que lo que hacía falta era darle una mano a los Richard Páez, ponerle la mano a Richard Páez, traer jugadores con la posibilidad de haber ya conocido bien el plantel
y poder haber hecho cambios que le dieran un nivel con la característica de los equipos míos. Ya para cerrar, Richard, ¿es tu última etapa esta en el fútbol venezolano? Cuando culmine esta película de terror, que ojalá finalice pronto, ¿regresarías al fútbol venezolano o crees que ya es un ciclo cumplido? Claro, a la edad y a la experiencia que tengo, indudablemente yo aposté mucho a este segundo regreso. Venía muy ilusionado por las estructuras o la infraestructura que contaba Mineros, pero evidentemente las circunstancias de la liga, de la competencia, pues fueron demostrando que había que seguir esperando más tiempo para ver un fútbol como el que quiero ver o como el que estaba ya acostumbrado a ver en estos equipos o en estos países que funcioné como director técnico. Pero yo siempre soy soñador, tengo optimismo en ese sentido y espero pues que todas estas cosas, porque lo que sucedió este año es inédito, ningún país del mundo esperaba una situación como esta y espero que más bien aparezcan lecciones de aprendizaje positivo para todos y ojalá que esto haya servido para que internamente los equipos aprovechen que van a tener ahora mayor cantidad de gente joven, los equipos que aprovechen en construir infraestructura, porque al contar con infraestructura van a darle una dimensión diferente al torneo y a la liga del fútbol venezolano. La última, la gasolina que escasea en gran parte del país todavía tiene el combustible lleno, Richard Páez, para seguir dirigiendo, para volver a una raya. No, yo ahorita comienza la danza mía a nivel internacional, porque ya cerré el ciclo con Minero y ya estoy haciendo contactos con representantes amigos. Hay 2 o 3 que ya comenzaron a movilizarse en distintos 2 o 3 países, que son hoy los que estoy con la esperanza, pero esa es la idea, tratar de buscar un ambiente que pueda yo satisfacer el nivel de entrenador que he conseguido ser hoy en el 2020. Sonaste en América de Cali. ¿Eso fue cierto o un rumor? No, hablaron, pero nunca hubo un contacto directo conmigo por parte de la dirigencia. Hubo una, yo digo, información relativa con un intermediario que hablaron y quedó en eso nada más. ¿Te gustaría volver a Colombia? Sí, uno de los países que quisiera es Colombia. Richard, muchas gracias por tu tiempo. Mucha salud para ti, para tu esposa, para tu familia. Y ojalá nos veamos pronto de nuevo en un terreno de juego. Amén. Gracias, Fernando. Saludos y Dios te bendiga. Cuídate que en Argentina también ese COVID anda suelto. Aquí estamos encerrados, incluso haciendo partidos de la casa, Richard. Un abrazo, Dale, gracias a todos mucho. por disfrutar Ruta Vinotinto. Un placer tener a Richard Páez. Un abrazo para todos. Chao, chao. Camiseta, que nadie te cambie tu radio, que nadie se meta. En la ruta Vinotinto. Petrocelli, Ruta Vinotinto, 5 estrellas. Ra. Montate en la ruta Vinotinto. Aquí está Petro con la ruta. Vinotinto. Síguelo a él.